Buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a los asistentes para la presentación del día de hoy del coloquio mensual de neuropediatría. Para mí es muy grato presentar a los residentes de la Universidad Nacional, quienes a continuación nos deleitarán pues con un caso clínico documentado. Entonces, adelante, bienvenidos, a cargo de la doctora Angélica Uzcategui, y presentará Jennifer Guzmán, residente de neuropediatría. Muchas gracias, doctora Mancilla. Muchas gracias a todos por estar acompañándonos, por el interés en el caso que les vamos a presentar. Lo que buscamos con el caso clínico de hoy es como mostrarles posibilidades. A veces tenemos la sensación de que tenemos un paciente muy complicado y como que no hay más opciones. Y fácilmente este paciente hubiera podido pasar como que no había más opciones y encontramos una buena opción de tratamiento para él. Y es lo que queremos hoy traerles a ustedes como mensaje, que pues piensen en otras opciones cuando están complicados con pacientes como estos. Nuestro tema de hoy pues va a ser un paciente con epilepsia y pues queremos presentarles este caso que fue un caso muy exitoso. Como dijo la doctora Mancilla, Jennifer Guzmán, que es residente de tercer año de neuropediatría, es quien va a hacer la presentación del caso. Aquí estaremos pues dispuestos también ante cualquier duda y pregunta de ustedes. Vamos a tener un corte de la grabación a la mitad de la presentación, pues la familia no nos autorizó que quedara grabado los videos de las crisis, para que ustedes sepan que de pronto se detiene un poquito esto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, gracias por sacar este tiempo a esta hora que es difícil para todos. Jennifer, ¿puedes empezar? Listo, entonces como decía la doctora Oscati, la idea de este caso clínico más bien es ilustrar los buenos resultados que tuvimos con este paciente. Entonces, vamos a empezar. Es un paciente masculino de 5 años, él es natural y procedente de Bogotá. La primera vez que le conocimos fue en julio del 2019. Él vive con el padre porque tiene la custodia como tal y pues la abuela paterna. Generalmente, pues el padre es el que da el sustento económico en la familia y la abuela paterna es la encargada pues de la educación junto a una tía. Y el motivo de la consulta en ese momento pues fue crisis epilépticas. Antes de profundizar en la semiología y toda la historia de la epilepsia, vamos a hablar un poquito de los antecedentes. Entonces, él es el fruto de una primera gestación de una mamá de 18 años y un papá de 24 años no consanguíneos. La gestación no fue planeada, pero fue aceptada. Storch negativo, ecografías completamente normales, no se encontraron ninguna patología durante la gestación, eh, y cuando llegó a las 36 semanas, asistieron a un control eh, de ecografía, encontraron un estado fetal insatisfactorio, por lo cual indicaron, eh, digamos que, iniciar el trabajo de parto. Se le colocó oxitocina, pero el trabajo de parto pues, no fue exitoso, entonces fue llevado a cesárea. Él nace de 2.400 gramos con una talla de 48 centímetros. La adaptación neonatal fue completamente, digamos que, adecuada y se le da egreso a las 24 horas. Sin embargo, reingresa a las 12 horas posterior al egreso debido a una pobre succión y a una hipoglicemia severa. El papá nos reporta que recuerda el dato de 20 miligramos sobre decilitro. Por esa hipoglicemia, el niño requiere una hospitalización por un mes y lo que nos dicen los familiares es que no identificaron pues, una causa clara de la hipoglicemia. Además de la epilepsia, tenemos una baja visión de origen central y dentro de los antecedentes familiares sabemos que hay una epilepsia dado por una prima en tercer grado. Los demás antecedentes son completamente normales. Para el neurodesarrollo, que a los 5 años, que es cuando valoramos por primera vez este niño, entonces a nivel motor tenía un sostén cefálico a los 3 meses, un sedente a los 5 meses, marcha a los 11 meses, corre a los 18 meses, sube y baja escaleras aproximadamente a los 2 años. En ese momento, a los 5 años, él ya se viste solo, se coloca los zapatos, puede, digamos que, hacer las cosas de forma independiente. A nivel de lenguaje, tiene un lenguaje completo a los 3 años y en la parte social controla esfínteres a los 2 años, reconoce colores, cuenta hasta 30 y reconoce también figuras geométricas. Hasta ese momento estaba escolarizado, pero debido a la frecuencia vital tan alta, 5 meses antes de nuestra primera valoración es desescolarizado.
para mi cumpleaños. Ya hablando como tal de la epilepsia, inicia a los 2 años. La familia nos reporta 5 tipos de crisis. Entonces se las voy a ir relatando y posteriormente vamos a mostrar en videos algunas de estas. Entonces la primera es en vigilia, el paciente comienza con una sensación vertiginosa, con miedo, refiere que va hacia la abuela, la abraza y posteriormente presenta una mirada fija, presenta una rotación de la cabeza hacia la derecha, esto dura aproximadamente 10 a 15 segundos y finaliza. La otra es en sueño, coloca apertura ocular, una mirada fija, presenta arcadas y en ocasiones tiene un aumento de tono extensor del miembro superior derecho. Otra, que es una de las más frecuentes, en eventos donde él avisa que le va a dar, puede o no presentarse unos movimientos oculares rápidos, una caída de la cabeza que es súbita y rápida y no hay posibilidad. Otra más, al despertar tiene una sensación también de vértigo, una versión oculocefálica hacia la derecha, hay un hipertono en mi cuerpo derecho de 15 segundos de duración y luego presenta estas arcadas, ocasionalmente presenta cianosis peribucal y también está asociado a sudoración en palmas. Y la más frecuente en realidad son movimientos oculares rápidos donde él avisa que le va a dar, esto dura 1 o 2 segundos y ya. Y estos son en realidad las que son múltiples veces al día, con una frecuencia que llega a ser de 60 crisis al mes. Entonces, vamos a iniciar con los videos. No sé si detenemos un momento la grabación. Sí, gracias, Diana. Si podemos detener un minutico la grabación de la sesión. Gracias. Entonces, como a los 12 años empezamos con la epilepsia, por las características, decidieron iniciar carbamazepina. En el 2016 duró hasta el 2019 con control ictal. Sin embargo, comienza otra vez la misma semiología, incluso siendo 20 crisis al día. Por lo mismo, y porque encuentran niveles bajos de carbamazepina, deciden cambio a oxcarbazepina. Sin embargo, presenta múltiples ingresos al hospital por alta frecuencia ictal y en hospitalización deciden agregar a la oxcarba levetiracetam. Pero no hay respuesta, continúa con alta frecuencia ictal, entonces deciden en julio del 2019 tener oxcarba, levetiracetam y clobazam. Cuando nosotros lo vemos, estas son las cifras de octubre del 2019, entonces está con levetiracetam a 105 miligramos kilogramo día, lacosomía 12 miligramos kilogramo día y clobazam a 1.5 miligramos kilogramo día, siendo de la frecuencia de 60 al mes, o sea, no es tan sirviente. Al examen físico, entonces tenemos un paciente que pesa 20 kilos, la talla es de 109 centímetros, el lenguaje es completamente normal, encontramos algo de impulsividad, de irritabilidad. Al examen de pares craneales vemos que hay un estrabismo izquierdo y el nistagmus está en reposo, es persistente, pero hay mejoría con la colocación de las gafas. También hacemos una campimetría por confrontación y encontramos una hemianopsia temporal derecha y una cuadrantanopsia inferior izquierda. La parte motora, en realidad no encontramos nada llamativo, un tono y un sofismo normal, fuerza normal y reflejos normales. Coordinación y marcha también están normales. Entonces, no sé si hasta aquí ustedes tengan alguna pregunta o si alguien quisiera hablar de la clasificación de las crisis o, por el contrario, ¿qué harían si tuvieran este paciente en su consultorio? ¿O seguimos? Yo creo que sigamos y esperemos las preguntas hacia el final, Jen. Listo, perfecto. Entonces, tuvimos un registro de telemetría. Aquí vamos a mostrar un sprint en donde tenemos un electroencefalograma. Si bien este es el ritmo de base, es difícil diferenciarlo de la actividad interectal de nuestro paciente, porque van a ver que están completamente mezclados. Pero bueno, este print pues es un montaje en doble banana, en donde vemos que está en actividad de sueño, porque vemos unos usos de sueño que se aprecian de forma síncrona. Este paciente, pues además, y lo más llamativo de este print, es esa actividad que tenemos en O1 y en T5, que se presenta de forma síncrona, que nos sugiere que hay un foco epiléptico, ¿cierto? Pero
también vemos que en O2, es decir, en regiones occipitales derechas, puede presentarse también una actividad que en este caso no está relacionada con, digamos que el foco izquierdo. Solamente una de las descargas está relacionada, las otras no. Entonces podríamos estar hablando que ya podemos tener algo de foco epiléptico. Aquí, entonces, en esta actividad interictal es también un montaje en doble banana. Aquí está en vigilia. Los ritmos son de más, digamos que una amplitud un poquito menor. Tenemos una, digamos que en electrodos frontopolares tenemos movimiento ocular y también vemos esa actividad en O1 y en T5, sobre todo que me va a difundir a regiones contralaterales, aunque también lo podemos ver en algunas regiones frontosomales. En esta otro print, un montaje referencial, vemos una actividad de punta onda lenta, pero si ustedes se fijan en esta región de O1, vemos unas ondas lentas, rítmicas, de mayor amplitud en comparación de los otros pues, canales, aunque si ven O1 y T5 son en donde más encontramos estas ondas lentas rítmicas que son concordantes con los demás, con los anteriores print. Pero alcanzamos a ver alguna actividad también en O2, pero es claro el predominante foco izquierdo en región pues posterior. Otro montaje referencial en donde persiste esta actividad de punta onda lenta, unas ondas lentas rítmicas de mayor amplitud en O1 y en T5, pero vuelve a estar en regiones derechas. Cuando ya tenemos un electro ya digamos que en la crisis, podemos identificar que donde está marcado el recuadro es donde inicia la clínica. Sin embargo, si nosotros somos un poquito observadores, podemos ver que en el canal de O1, esto es también un montaje referencial laplaciano, vemos una actividad lenta, rítmica, que incluso puede ser previa, casi 6 segundos previos a pues el inicio de la clínica como tal. Y posterior a la actividad pues aguda de alto voltaje, que sobre todo es máximo en O1 y también en T5, pues vamos a ver que continúa con una actividad lenta, también rítmica, sobre todo en estos electrodos. Y esta es la continuación de esa actividad en donde vemos esa lentificación de predominio occipital bilateral, pero predominantemente izquierdo, ¿verdad? Aunque podemos ver unas descargas multifocales occipitales, temporales y en ocasiones frontales. Esta otra es lo mismo, el montaje laplaciano, en donde ya vemos una generalización de la actividad y se queda también pues la actividad lenta, sobre todo en estas regiones de 1. Y pues este es montaje otra vez en doble banana, donde vemos esa lentificación occipital, ¿cierto? Vemos además el inicio pues de la actividad dictal. Esta es la clínica, en ese momento pues él presentó una atonía, una caída de la cabeza, entonces la actividad epiléptica comienza mucho antes en estas regiones occipitales izquierdas y continúa también pues con esas descargas que pueden hacerse bilateral de predominio posterior. Lo mismo, la lentificación de predominio occipital izquierda, ustedes ven como tal la evolución de las ondas, pues, de la actividad rítmica lenta y descargas también. Y por último, lo mismo, las descargas bilaterales y la actividad lenta que hay en esos cuadrantes posteriores de predominio izquierdo. Entonces, esos son los electroencefalogramas que pudimos obtener de la valoración de nuestro paciente, donde es claramente que hay un foco en regiones posteriores, pero hay un predominio izquierdo importante. Cuando nosotros vemos la resonancia, entonces les voy a colocar esta imagen, que es quizá donde se puede apreciar más. Es una imagen, un corte axial, imágenes potenciadas en T2, en donde quisiera que hicieran énfasis en las regiones posteriores. Desde ahí se comienza a ver las lesiones, esa gliosis que hay de forma bilateral en regiones occipitales. Que pues teniendo en cuenta el antecedente de la hipoglucemia, pues tenemos una
adecuada correlación, además del componente del estrabismo, de la semiología de la crisis, de la baja visión central que pues tenemos. Les voy a mostrar quizá este corte sagital, también donde quizá es donde se aprecia más esta zona de gliosis. Ahí va. Se ve marcado ahí en esos cortes sagitales. Es un poquito más fácil de diferenciar. Entonces, teniendo en cuenta la clínica, ¿cierto? La semiología de la crisis, los hallazgos en el electroencefalograma y además los hallazgos en las imágenes, se decidió que este paciente se beneficiaba pues, de junta de cirugía de epilepsia, teniendo en cuenta además que cumplía los criterios de una epilepsia farmacoresistente. Teniendo en cuenta estos factores, se decidió en la Junta, después de una valoración integral por epileptología, por neurofisiología, psiquiatría, trabajo social, neuropsicología, el beneficio de una resección cortical occipital izquierda. Y este niño fue llevado efectivamente a cirugía. Se llevó el resultado de la patología y lo que nos dice el patólogo simplemente que hay una polimicrogiria en esa región. Pero lo importante viene aquí y es la comparación del preoperatorio y el posoperatorio al año de la cirugía. Entonces podemos ver básicamente que él venía de una frecuencia ictal de 60 al mes y pasó a una frecuencia ictal de 0. Eso en las clasificaciones nos da un Engel 1A, es decir, libre de crisis, y en la clasificación ILAE también, categoría 1. En la escala de calidad de vida, donde se evalúa tanto los aspectos sociales, biológicos y pues de la enfermedad, puntuaba en 51, que eso es malo, pero el año del posoperatorio comenzó a puntuar 93. Bueno, sobre todo porque uno ya está escolarizado, ya estaba en habilitación visual, ya está aprendiendo a leer, y además la familia nota una mejoría significativa del control de las crisis. En cuanto a la medicación, veníamos con 3 medicamentos, con levetiracetam, clobazam y lacosamida. Al año seguía con los mismos, aunque en disminución de dosis, pero actualmente ya solamente está con clobazam y con lacosamida. Y en las pruebas neuropsicológicas, digamos que tenemos un coeficiente verbal de 88, un coeficiente ejecutivo de 65. Ustedes podrán dar cuenta que las pruebas son no son concordantes, pero al control del año, pues vemos digamos que una mejoría en ese coeficiente verbal y también una mejoría en el coeficiente ejecutivo. Y lo que mostraban todas las pruebas era que había una mejoría del lenguaje, una mejoría en la memoria verbal y pues incluso en la atención. Entonces, ese es el caso que nosotras hoy venimos a ilustrarles, a mostrarles. Y el objetivo en realidad de esta charla es hablar cosas puntuales de la epilepsia farmacoresistente, algunas indicaciones del programa de cirugía de epilepsia y que hay más que intervenciones quirúrgicas y no quirúrgicas, receptivas y no receptivas. Jennifer, ¿te puedes devolver a la diapositiva anterior? Sí, acá. Entonces, digamos que como para hacerles énfasis, pues que pese a que el niño tenía una lesión bilateral, ¿cierto? Que uno hubiera pensado que no era un buen candidato, la frecuencia de crisis, su compromiso, ¿cierto? Que vemos que incluso estaba impactando dentro de la parte cognitiva del niño, pues ameritaba intentarlo. Se hicieron pues todas sus evaluaciones y concluimos que evidentemente era posible hacer una resección occipital izquierda y como ustedes ven pues tuvimos un buen resultado. No solo está el paciente sin crisis, sino que además la parte cognitiva evidentemente mejoró, la calidad de vida de él y de su familia mejoró ostensiblemente. Debo decirles que una preocupación que teníamos, obvio, era la pérdida visual. Y lejos de eso, lo que estamos encontrando es que el niño en este momento ya lee y escribe, está en un programa especial con el crack y ya está leyendo, escribiendo y está haciendo ya sus actividades de segundo de primaria, que eso para nosotros pues ha sido excelente. Eso pues todo de la mano, claro, con poder controlar las crisis, sin lugar a dudas, eso favorece que todas estas cosas buenas pasen, ¿no? Para la familia, perder la preocupación de si el niño se cae, se golpea, se lastima, que el colegio no lo vea como un niño realmente problemático, porque qué tal que se les golpee por las crisis allá,
Todo eso, digamos que cambia radicalmente la situación. No sé si antes de que hagamos nuestra revisión, alguien tiene alguna pregunta, Comentario. comentario. Yo tengo una pregunta, doctora. Sí, ¿Esas crisis que él tenía, las clasificaron como de ausencia? no, no, esas no son crisis de ausencia. Él tiene crisis con movimientos oculares y algunas con alteración de la conciencia. Todas son crisis de origen focal. Todas son crisis de origen focal occipital. Algunas, que es de donde parte la clasificación de crisis epilépticas de la ILAE, que nos cuentan que uno puede tener crisis atónicas de origen focal. Bueno, este niño además también tenía crisis atónicas de origen focal. Eso era más difícil de saberlo por la clínica, lo sabemos por el registro electroencefalográfico, que usualmente tenían un inicio focal occipital izquierdo y en el momento de la atonía pues hacía una difusión, tal vez porque no era ni siquiera propiamente una generalización. ¿Sí quedó claro? Sí, doctora. Gracias. Bueno, Jennifer, entonces sigamos con nuestra revisión. Listo. Bueno, entonces vamos entonces a hablar de unos conceptos chiquitos de la epilepsia fármaco-resistente. Entonces, digamos que esta definición como tal había sido un poquito arbitraria hasta el Congreso Internacional de Epilepsia de Budapest en 2009, en donde se intentó pues definir adecuadamente la epilepsia fármaco-resistente. Y se consideró que es una falla en la respuesta de dos medicamentos anticrisis que han sido tolerados y elegidos apropiadamente para la semiología de la crisis, utilizados sea aislados o en combinación. Esto es muy importante porque, como vamos a ver, de los pacientes en general con epilepsia, incluso hasta el 30% llegan a ser pacientes refractarios. Y definir un paciente con epilepsia fármaco-resistente es la puerta de entrada para un programa de cirugía de epilepsia. Y tenemos que, la idea también del objetivo de esta revisión es tratar de quitarnos de la cabeza que cirugía de epilepsia es igual a un procedimiento resectivo, sino hay que más posibilidades y la idea es evaluar al paciente de forma integral para mejorar pues, su calidad de vida. En cuanto a la epidemiología, entonces tenemos una cifra importante, más o menos un tercio de los pacientes van a tener epilepsia fármaco-resistente, y este dato fue usado fue dado por un artículo que se publicó en 2006 de un estudio que siguió 20 años a una población tanto adultos como a niños con epilepsia de recién diagnóstico y trataron de evaluar cuáles eran los pacientes que tenían epilepsia fármaco-resistente. Entonces de aquí salió este numerito. Y adicionalmente lo que ellos encontraron también es que el número de las crisis antes del inicio del tratamiento me va a predecir la respuesta al tratamiento, que es algo que digamos que podríamos considerar. Otra cosa importante y otro número a tener en cuenta es este 30%, y es que de los pacientes que tienen cirugía o inician el programa de cirugía de epilepsia, el 30% es porque tiene en realidad eventos paroxísticos no epilépticos. Esto ya lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Entonces, el impacto de una epilepsia refractaria pues va a tener unas consecuencias físicas, digamos que de tantas crisis que dan, ¿cierto? Va a tener unas consecuencias psicológicas, cambios de personalidad, cambios en el estado anímico. Ustedes saben que hay una mayor frecuencia de depresión, de ansiedad, de falta de independencia, de estas patologías psiquiátricas que se dan en pacientes con epilepsia y más con pacientes con epilepsia refractaria. Vamos a tener un compromiso a nivel cognitivo y esto lo vamos a ver por fallas a nivel académico o de escolarización, como en este caso. Vamos a tener también un impacto social, ¿cierto? Y pues dado el caso cuando estos niños crezcan para conseguir trabajo. Pero además vamos a tener un deterioro de la calidad de vida y un aumento de SUDEP. Entonces la morbimortalidad aquí va a ser un factor clave y es importante porque nos hemos dado cuenta que los pacientes con epilepsia refractaria tienen 2 y hasta 10 veces más probabilidades de morir. ¿Y cuál es la principal causa de muerte? El SUDEP. Y en este caso también hemos identificado que el riesgo de muerte por SUDEP es inversamente proporcional al control vital, ¿cierto?
sube, pues ustedes ya conocen, la muerte súbita asociada pues, a epilepsia. Y las otras causas de muerte de estos pacientes en realidad están completamente relacionadas con las crisis, trauma, ahogo, accidentes y demás. Sin descartar, sin olvidar que estos pacientes también tienen mayor riesgo de suicidio. Entonces, digamos que el impacto de la epilepsia refractaria es multifactorial y pues intervenir en estos pacientes va a generar un beneficio marcado. ¿Qué factores son predictores de la farmacoresistencia? Bueno, entonces una historia o el patrón de crisis, es decir, que haya tenido estatus epiléptico, que hayan tenido inicio temprano de crisis, que tengan más de un tipo de crisis o al contrario, que yo haya iniciado una anticrisis y persista con múltiples crisis, ¿cierto? Con la frecuencia vital. Una etiología sintomática remota, unas anomalías estructurales, y aquí pensamos más en displasias, pensamos más en esclerosis hipocampal en personas un poquito más grandes, ciertas anomalías electroencefalográficas, aquí hablamos más de la ralentización focal persistente o unas anomalías epilépticas focales de alta frecuencia, tenemos la comorbilidad psiquiátrica, la elección inadecuada de los anticrisis es fundamental, la pobre adherencia de nuestros pacientes y por supuesto la falsa farmacoresistencia, que es estos pacientes que ingresan con diagnóstico de eventos paroxísticos no epilépticos. Pero pues también tenemos unos errores en el diagnóstico de esta epilepsia. Uno de ellos son efectivamente los eventos epilépticos, una clasificación incorrecta del tipo de epilepsia. ¿Por qué? Porque la clasificación de la epilepsia va a estar ligada a la elección del fármaco. Y si yo clasifico mal la epilepsia, voy a dar un fármaco erróneo, no va a haber control de crisis y pues voy a estar perpetuando probablemente estas redes epileptogénicas. Voy también a presentar errores en el tratamiento por el fármaco incorrecto, por interacciones farmacológicas que me pueden llevar a una disminución de la eficacia, aumento de efectos secundarios o incluso disminución de la tolerabilidad de estos medicamentos. Y además, claramente, una dosificación inapropiada de los medicamentos. Pero también tenemos unos factores, digamos que del paciente, entonces un cumplimiento deficiente, un estilo de vida perjudicial, que nosotros no eduquemos adecuadamente en la administración del paciente. A veces damos por hecho que si nosotros decimos que se tiene que tomar 3 veces al día, los pacientes van a entender y eso a veces no es tan sencillo o a veces no evaluamos que estamos dando bien la información. Y por supuesto, los efectos adversos que son intolerables. Y en nuestro sistema de salud, claramente los costos prohibitivos de los medicamentos son una barrera clara. Cosas puntuales de la fisiopatología, podemos agruparlo en 3 factores grandes, biológicos, y es básicamente toda la parte de la reorganización sináptica que es pues inducida por los crisis, ¿cierto? Estas redes epileptogénicas que van a conectar diferentes regiones dentro de, digamos que hemisféricas y pues, como tal. Vamos a tener canelopatías iónicas, ya sea por sodio, por calcio, por potasio, o incluso autoinmunidad, dependiendo de la etiología de la epilepsia, pues se puede presentar. A nivel de los fármacos, vamos a tener una pérdida de la eficacia de estos medicamentos anticrisis, sobre todo por el desarrollo de la tolerancia y por la administración crónica. Entonces vamos a desarrollar, digamos que 2 teorías, una teoría de metabólica o farmacocinética, en donde aquí es importante la inducción de enzimas metabolizadoras de los medicamentos, y una tolerancia funcional, y es básicamente toda la parte farmacodinámica que puede ser pues, por la pérdida de la sensibilización del receptor. Y también pues todas las dianas alteradas. Y del paciente, y aquí del paciente es básicamente por presencia o ausencia de alteraciones genéticas o de polimorfismos que pues me van a afectar todo este proceso y el metabolismo de los medicamentos. Entonces ya hablando pues de opciones que no sean fármacos, pues son múltiples. Tenemos como tal, digamos que la dieta cetogénica, tenemos la cirugía resectiva, que puede ser desconexiones, lesionectomía, lobectomía o hemisferectomía, pero no solo las resecciones como tal, sino cirugías mínimamente invasivas con ablación estereotáxica o radiocirugía estereotáxica o incluso termocoagulación. Y tenemos otra parte que es la paliativa, entonces aquí tenemos una sección subpial de anomalías focales, callostomía y neuromodulación.
Y dentro de la neuromodulación tenemos, digamos que el estimulador de nervio vago, la estimulación cerebral profunda y la neuroestimulación responsiva. Como les decía, entrar al programa de cirugía de epilepsia en realidad lo que me va a ayudar a hacer un enfoque integral, a caracterizar mejor la epilepsia y en realidad a optimizar el tratamiento, ojalá abordando pues todas las comorbilidades de este paciente. Y lo que se ha visto en estudios es que en adultos pueden llegar a demorarse en ingreso a cirugía de epilepsia pacientes candidatos 20 años y en niños el que mejor le fue 5 años y pues tiempo de cerebro. Entonces, cuando tenemos cirugía de epilepsia, sabemos que la cirugía es el único enfoque terapéutico que potencialmente puede curar un paciente con epilepsia fármaco-resistente que tiene indicada la cirugía de epilepsia. Y el objetivo es determinar las subzonas epilépticas. Entonces, básicamente tenemos esa zona de lesión. ¿Aló? ¿Me escuchan? Por favor, cerremos los Por micrófonos. Ya. Perdón. Listo. Entonces tenemos una lesión estructural que alrededor va a tener una zona de oscilación de alta frecuencia, luego vamos a tener una zona irritativa, que es básicamente toda la que me genera la actividad interictal, una zona de inicio ictal, que todas estas pueden confluir, pero que van a estar agrupadas en realidad a una red ictal, ¿cierto? En todas las redes que están involucradas en la generación de la crisis. Esta es básicamente la red ictal, la imagen que les acabo de mostrar, en donde pues está conectada sobre todo, dado el caso, con esta lesión estructural. Y el objetivo de cirugía de epilepsia simplemente es eliminar esta zona epileptogénica, es decir, eliminar la región mínima de corteza que me vaya a lograr una ausencia de crisis. Para llegar a estas, digamos que a este objetivo, nosotros tenemos que hacer una valoración prequirúrgica. Una relación prequirúrgica claramente y poniendo encima toda la semiología del paciente, ¿cierto? Eso es fundamental, pero nos vamos a ayudar del electroencefalograma encontrando no solamente toda la actividad intelectual, que es fundamental, sino también, dado el caso de la actividad ictal, a veces no se puede lograr, dificulta un poquito, las imágenes estructurales, pero no cualquier imagen estructural, o sea, es decir, no la resonancia de cualquier centro, sino debe haber un protocolo específico de toma de imágenes de cirugía de epilepsia, que se llama protocolo Harness, ya está estructurado, está publicado en ILA en 2019, y tenemos que tener una valoración conjunta para evaluar todos estos determinantes sociales, ¿cierto? La parte de psiquiatría, neuropsicología y también trabajo social. Claro, y hablando, digamos que la parte de las imágenes, que si yo tengo una lesión clara en resonancia que es concordante con la semiología y que además también es concordante con la zona epileptogénica, a esta persona le va a ir muy, muy bien en los resultados quirúrgicos. Y eso efectivamente es, digamos que, a lo que vamos a ver. Quizá el centro de esta revisión es este artículo fue publicado en junio de este año y nos dice a quiénes, cuándo es necesario llevar y evaluar en programas de cirugía de epilepsia. Se unieron 61 epileptólogos, neurocirujanos de epilepsia, neurólogos, neuropsiquiatras, con amplia experiencia, más de 22 años en promedio de práctica y de más de 28 países, a tratar de definir algunos factores que me pueden decir o recomendar iniciar con, digamos que este estudio. Entonces, utilizamos unos factores demográficos, unos factores clínicos y unos factores de tratamiento. Ellos hacían un consenso, entonces cada uno, pues, basado en su experiencia y demás, elegían si estaban a favor, si no estaban muy seguros o si estaban en contra de sugerir a estos pacientes de cirugía de epilepsia. Como nosotros vemos, solamente les marqué los únicos que no logramos consenso, pero pues que hay una recomendación pues, a favor, y es en pacientes menores de 5 años, pues ustedes ven que los menores de 2 años todos casi los van a mandar a cirugía de epilepsia, y los otros son los mayores de 70 años. Entonces, básicamente, de aquí deriva la recomendación, y es que apenas se diagnostique un paciente con epilepsia fármaco-resistente hasta los 70 años, o si tiene 70 años, y si no hay contraindicaciones quirúrgicas, debe entrar a programa de cirugía de epilepsia. Independientemente del sexo, como ustedes ven en la columna de abajo, hombre y mujer están igual, y también independientemente
si presentan un estrato socioeconómico estipulado. Asimismo, en estos también factores clínicos, nosotros vamos a ver que no importa el tipo de crisis, ustedes pueden mirar en la gráfica que las generalizadas, multifocales, focales o que no sabemos, incluso las encefalopatías epilépticas, están recomendadas para inicio del programa de cirugía de epilepsia. Independientemente también de la duración, así sean menores de 6 meses o más de 2 años, tienen indicación de cirugía de epilepsia. Y también independientemente de la severidad o de si presenta también eventos paroxísticos no epilépticos. Entonces, es, digamos que indicación. ¿Qué otras cosas importantes? No importa si tiene comorbilidades psiquiátricas, excepto si el paciente tiene uso de sustancias psicoactivas, digamos que activo, pues, en el momento. La mayoría considero que no beneficiaba pues, a estos pacientes el inicio del programa. También es importante que si tiene una lesión estructural, bueno, es candidato, pero así no tenga lesión estructural y sea un paciente farmacoresistente, ustedes van a ver en la última imagen, la última gráfica, que también tiene indicación. Y aquí en los factores del tratamiento, pues ustedes pueden ver que independientemente si no hay una adherencia, debe ser llevado a cirugía de epilepsia. Si el paciente no ha probado otras estrategias, no ha probado dieta cetogénica, no ha probado cannabis, no ha probado demás, se beneficia de cirugía de epilepsia. Si incluso la intención, si incluso la intención es paliativa o si el paciente ya se sometió a una resección y persiste con crisis y también, pues digamos que se le puede ofrecer una resección adicional, vale la pena otra vez ser estudiado. Entonces, en conclusión de este artículo, bastante importante es, apenas se determine epilepsia refractaria, hasta los 70 años, independientemente de la epilepsia, del sexo, del nivel socioeconómico, del tipo de crisis, de la localización y de las comorbilidades, debe iniciar programa de cirugía de epilepsia. O los mayores de 70 años que no tengan contraindicación quirúrgica. Si tenemos una lesión en resonancia, así solamente haya usado un anticrisis, se beneficia, y los pacientes con consumo de sustancias psicoactivas, pues digamos que ese sí no. ¿Listo? ¿Cuáles son los beneficios en realidad de cirugía de epilepsia? Son múltiples, pero quisiera enfocar en que la cirugía no es solo más efectiva, sino también menos costosa a largo plazo en los pacientes que tienen indicación de cirugía de epilepsia. Además de esto, acortar la duración de la epilepsia y la exposición a los medicamentos anticrisis va a terminar en optimizar el desarrollo neurológico del niño. Otra cosa importante, y quizá es una de las que más me impacta a mí, es que claramente la duración de la epilepsia va a tener una relación con el coeficiente intelectual prequirúrgico. Y también este es un determinante del coeficiente intelectual posquirúrgico. Entonces, el impacto en la cognición de los pacientes llevados a cirugía de epilepsia es en realidad el beneficio quizá más importante. Otra cosa que a veces nos da miedo es, bueno, los riesgos de las complicaciones quirúrgicas graves, los déficits neurológicos permanentes que pueden presentar, y en realidad en pacientes pediátricos esto es bajo. Y lo otro es que los resultados en crisis en niños es bastante bueno. Entonces, la cirugía de epilepsia es una opción de tratamiento temprano, más no el último recurso a usar. Y esta es una gráfica que simplemente ejemplifica lo que les mencioné de la parte cognitiva. Entonces el inicio de la epilepsia va a terminar en un deterioro cognitivo, esto relacionado por la propia epilepsia, por la frecuencia ictal, por el uso de los anticrisis, digamos que es multifactorial, ¿verdad? Pero después de la cirugía, lo que yo voy a permitir es que haya una plasticidad del desarrollo, probablemente una reorganización de las funciones cognitivas específicas, y voy a terminar con un coeficiente intelectual, una recuperación pues, de estas habilidades. Les traigo también, pues este artículo ustedes lo conocen, 2017, simplemente es como la experiencia de la cirugía de epilepsia en niños, y evalúa 116 pacientes. Básicamente, solamente les quería mostrar que del grupo de cirugía de epilepsia, el 77%, discúlpenme, el 77% logró una ausencia de crisis durante un año.
a diferencia de los pacientes con terapia médica, que solamente el 7% fue llevado. Sobre todo tuvieron mejores respuestas los pacientes con lobectomía temporal y con amartoma hipotalámica, que el 100% estuvo libre de crisis, pero cirugías extratemporales, el 92%, que no es algo malo, y una hemisferectomía, el 87%. O sea, los resultados son muy buenos. Pensando en los déficits, digamos que funcionales que podemos presentar, del 19 al 33% tuvimos unos efectos como monoparesia, hemiparesia, hipotonía, incluso déficit en el lenguaje, y esa cifra asusta. Sin embargo, prácticamente el 90% de estos pacientes al año lograron recuperación de la fuerza a más de 3x5, logrando marcha y demás, y llegaron a un lenguaje y un tono normal. Entonces, el RR que calculan en este estudio para el riesgo de crisis es 4.09 en comparación del manejo médico versus el de cirugía de epilepsia. Entonces los resultados son bastante llamativos. Ya pasando de pensar en solamente la resección, entonces está la estimulación cerebral profunda. La estimulación cerebral profunda en realidad, digamos, se ha utilizado desde bastante tiempo atrás, en 1947, pensando en trastornos neuropsiquiátricos, dolor, epilepsia, y básicamente funciona a través de un sistema de un circuito abierto en donde se va a administrar una estimulación, un estímulo eléctrico predeterminado en unos electrodos que previamente implantamos, ¿verdad? Y esto va a generar unos pulsos digamos que el objetivo inicial va a ser modular esa respuesta de excitabilidad cortical. Me va a generar una disrupción en la red epileptogénica y eso me va a ayudar a reducir la frecuencia y la gravedad. La FDA aprobó en el 2018 para mayores de 18 años el manejo de estimulación profunda en pacientes con epilepsia. Y tenemos diferentes, digamos que, targets en la estimulación cerebral profunda, ya sea el núcleo subtalámico, incluso el hipocampo, núcleos anteriores del tálamo. Tenemos también en zona de crisis pues, específica, estimulación, digamos que local, o también en núcleos centromedianos, cerebelo. Y lo que se encontró en un Cochrane era básicamente que ninguna en comparación a estímulo cerebeloso, talámico centromediano o núcleo accumbens va a tener, digamos, que una diferencia significativa, como para decir preferimos esta u otra. Y no solamente la estimulación cerebral profunda, sino además siempre pensamos que si yo tengo lesión en resonancia, lo mandamos porque se puede operar, ¿verdad? Pero las epilepsias generalizadas también se benefician de programas de cirugía de epilepsia y también se benefician, por ejemplo, de estimulación cerebral profunda. Y esta diapositiva es simplemente para ilustrarles que hay bastante evidencia que me apoya esta teoría. Y en el caso, por ejemplo, de la estimulación de centro mediano en epilepsias generalizadas, vamos a tener que de estas, quien tiene síndrome de Lennox-Gastaut va a tener incluso un 81% de reducción de crisis versus en pacientes que tienen solamente epilepsia idiopática generalizada que llegan a un 57%. Sin embargo, estos son muy buenos resultados. Y pues eso me va a depender claramente de dónde coloque yo los electrodos para que genere pues esta disrupción de la red, ¿cierto? Y pues si tiene, por ejemplo, en este caso de epilepsias generalizadas, síndrome de Lennox-Gastaut, pues va a tener una mejor respuesta. Para finalizar, ya, los mensajes para llevar a casa, entonces, ¿qué es? Tengo que hacer la tarea adecuadamente, identificar mis pacientes con epilepsia fármaco-resistente, ¿cierto? Teniendo estos variables en cuenta que pues previamente mencioné, que una lesión clara en la resonancia, que sea concordante con la semiología de crisis y además sea concordante con la zona epileptogénica va a tener un muy buen resultado, entonces tengo que buscarlo. Que los programas de cirugía de epilepsia, más que opciones receptivas, es un manejo integral del paciente, que la cirugía de epilepsia se debe contemplar como un tratamiento o como una opción de tratamiento temprano en lugar del último recurso, y además que el beneficio, sobre todo cognitivo, psicológico, económico, en la calidad de vida y en la morbimortalidad, es lo que nos va a motivar a hacer este programa. ¿Listo? Eso es todo lo que tenía por traerles hoy. Bueno, muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias, Angélica. No sé si alguno tenga alguna pregunta, duda en relación al caso o a la revisión.
Yo tengo una pregunta. Claro, dinos. Mm, para Jennifer, profe. Jennifer, tú muy bien definiste que la epilepsia farmacoresistente también aplica para las lesiones estructurales con un solo medicamento y sin respuesta, ¿no? Sí. Que este sería el caso. ¿Por qué hubo tanta demora o cuál crees tú que fue la dificultad en este paciente para llegar finalmente a la cirugía de epilepsia? Bueno, lo que pasa es que, digamos que en este caso, nuestro paciente fue primero visto en diferentes centros. Entonces, también que no haya un manejo, digamos que integral solamente por un equipo, también lo dificulta. Lo otro es que creemos o de pronto tenemos, yo creo que hay muchas barreras en cuanto a la cirugía de epilepsia, sobre todo porque nosotros también pensamos que los pacientes van a quedar con un déficit marcado y que no va a servir para nada. Entonces, primero tenemos la conciencia de que necesitamos abrir el espectro y que no solamente llevar el programa de cirugía de epilepsia significa ya operarlo, sino más bien ver las otras posibilidades de tratamiento, pues va a ser importante. Este artículo pues fue publicado en junio del 2022. Yo creo que nos hace falta también información por parte de nosotros como neuropediatras acerca de decir, estos pacientes se les puede hacer algo y se les puede hacer algo oportuno y rápido, porque afortunadamente pues este niño tenía la lesión estructural, tenía digamos que la actividad eléctrica, ya tenía digamos que una lesión digamos que una secuela, ¿cierto? Visual, era lo que intentábamos como limitar, pero de pronto eso hizo un poquito más fácil las cosas. Entonces yo creo que es multifactorial que nos hayamos demorado tanto en esperar. Yo creo que es eso, tratar de pensar que no, que hasta que no complete 1 año, 2 años en manejos, pues no podemos iniciarlos en este proceso. Entonces yo creo que ese es nuestro problema, somos nosotros y la desinformación. Pues no me preguntaste a mí, pero si tú me permites, te voy a decir que hay una cosa muy común, y es una creencia muy común, y es que la presencia de lesión bilateral contraindica la cirugía. Y en este niño es muy probable que muchas personas hayan pensado lo mismo. Digo muchas personas, porque como dice Jennifer, infelizmente a nosotros, tan pronto llegó con nosotros, tan pronto se remitió a cirugía, valga decir que hubo otro inconveniente que se llama pandemia, ¿no? Justo cuando le autorizaron la cirugía empezamos el aislamiento de pandemia y eso también retrasó mucho las cosas. Sin embargo, yo creo que muchas de las personas que lo vieron antes tuvieron esa preocupación y es que él tiene lesión bilateral y es una creencia frecuente, nos pasa incluso a veces en lesiones que conocemos más claro que no necesariamente se contraindica la cirugía, como por ejemplo actividad epileptiforme bilateral en el Rasmussen. Eso ya está claro que eso no contraindica ninguna cirugía, pero es frecuente que la gente lo crea, digamos que es una creencia que es importante que nosotros también desmitifiquemos. Que tenga una lesión estructural bilateral no quiere decir que el área de inicio ictal sea bilateral, o por lo menos hay que demostrarlo antes de decirle al paciente que no va a ir a cirugía. Vale, muchísimas gracias, Jennifer y profe. Todo quedó claro como las aguas del río Bogotá, se durmieron. Pero esperamos nosotros con esto, digamos, que esto tenga una utilidad y es animarlos a ustedes a que no desistan, que a veces uno empieza desesperado y este era un paciente que realmente generaba mucha angustia, la familia tenía mucha angustia y digamos que si uno lo piensa hacia atrás es posible que haber intentado otras terapias, pues evidentemente no le hubiera servido. Esto es como para que se animen, que no lo piensen tanto y le den la oportunidad al paciente de llegar al programa y tener la evaluación. Gracias, doctora, muy amable. Bueno, entonces, gracias a ustedes por presentarnos el caso, gracias a los asistentes y les deseo una feliz noche. Los espero el próximo mes.
Muchas gracias, Asconi, por la oportunidad. Buenas noches a todos. Hasta luego.